Pues aquí estoy, Jueves Santo, confinado, encerrado en mi casa, sin posibilidad de vivir mi fe en el exterior, por medio o bien de las procesiones o bien de la liturgia de la iglesia. Y bueno, así llevamos ya muchos días, ¿verdad? Llegará un punto en el que posiblemente nos acostumbraremos. Pero yo hoy quisiera hablar del Jueves Santo y de cómo me siento, ¿no? Hoy, ¿no? La verdad que hoy me siento muy triste, muy triste, muy triste. Es Jueves Santo y me siento muy triste. Habrá personas que habrán tenido el privilegio de poder estar, por supuesto no hay procesiones, pero sí se han celebrado liturgias en iglesias, ¿no? Aunque sea a puerta cerrada, hay algunos privilegiados que sí han podido, pues, celebrar el Jueves Santo. Y bueno, así son las cosas, ¿no? Yo estoy triste porque tengo una idea sobre todo esto que está pasando, ya lo dije en su día, ha pasado el tiempo y lo sigo pensando. Sigo pensando que por encima de la pandemia hay algo más, que es mucho más importante, pero entiendo que el miedo, que en muchas ocasiones quizás disfrazamos con la palabra responsabilidad cívica, pues está haciendo en general a la Iglesia de no ver, de no ver algo que, bueno, para mí es importante, ¿no? Para mí el hecho de no poder celebrar físicamente la Eucaristía, por ejemplo, la vigilia pascual, ¿no? Este año, ¿no? O el domingo de resurrección, ¿no? No voy a hablar de lo que venga después porque el futuro no lo sabe nadie, ¿no? Pero a mí me parece que la situación no se está enfocando correctamente. Pero bueno, yo lo único que puedo hacer es manifestar pues cómo me siento, ¿no? Y la verdad me siento muy triste, muy triste. Y voy a tratar de explicar algunas cosas, no sé, por si pudiera servir quizás para prevenir peligros futuros, ¿no? Yo quisiera hablar hoy de la Eucaristía, del sacramento de la Eucaristía un poco, desde mi limitación, como ya dije en mi anterior vídeo, ¿no? De, soy simplemente una persona simple laico de la Iglesia Católica, sin no tengo un currículum que me avale, no tengo, no tengo nadie que hable, o sea, que me avale a mí personalmente, diga, mira, este hombre lo que dice está avalado por esta serie de títulos o de cosas, ¿no? Yo voy a hablar pues desde lo que sé, desde el sentido común que creo que Dios, humildemente, pues a mí también me ha dado algo de él y voy a hablar también pues desde el conocimiento que, que la misma doctrina de la Iglesia Católica pues me da, ¿no? Igual que en otros momentos saco la Biblia, que es la palabra de Dios, pues hoy quiero compartir con vosotros algo muy importante para mí y es el asunto clave y fundamental y que yo entiendo que se está pasando por alto en este tiempo de pandemia, que es la Eucaristía. Lo primero que quiero decir es que la Eucaristía para un católico es, voy a hablar así en plan llano, ¿no? Es lo más. Para un católico la Eucaristía es lo más. Tengan en cuenta ustedes que en el mundo protestante,
las sectas, las iglesias evangélicas, bautistas, etcétera, ellos no creen en el sacramento de la Eucaristía, ellos rechazan la Eucaristía. De hecho, el protestantismo comenzó por, por varias razones y con varias doctrinas, entre las que estaba el rechazo de la Eucaristía, ¿no?, como sacramento. Por lo tanto, para un católico la Eucaristía es, valga la expresión, sagrada, ¿no? Si nos tocan la Eucaristía, pues están tocando la columna vertebral de la Iglesia, ¿no? Y yo me siento así, pues porque noto que esto de la pandemia efectivamente es grave, pero está tocando uno de los fundamentos de la fe católica, es la Eucaristía. Hoy Jueves Santo, precisamente, lo que celebra la Iglesia universal, católica, es que el Jueves Santo el Señor Jesucristo, como dice el Catecismo de la Iglesia, este es el compendio del Catecismo, pues Jesucristo el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tengan en cuenta que según la doctrina de la Iglesia Católica, es Cristo mismo el que actúa a través de la liturgia de la Iglesia. El punto 225 del compendio del Catecismo hace la pregunta, dice, ¿qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Y contesta, los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. La pregunta 226 dice, Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Pregunta 228 dice, ¿qué relación tienen los sacramentos con la fe? Insisto, estamos hablando exclusivamente hoy, Jueves Santo, de la Eucaristía. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. Pregunta 229 del compendio del Catecismo dice, ¿por qué los sacramentos son eficaces? Y dice, los sacramentos son eficaces porque es Cristo, repito, es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente, dice el compendio, de la santidad del ministro, es decir, del sacerdote, obispo, etc. Pregunta 230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Dice el Catecismo, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo, Señor, y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. ¿Qué es la gracia sacramental? Pregunta 231. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Pregunta 232. ¿Qué relación existe entre los sacramentos, insisto, vamos a pensar hoy en la Eucaristía, y la vida eterna? Entre los sacramentos, la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.
La liturgia. ¿Quién actúa en la liturgia? El sacerdote, el diácono, los fieles. ¿Quién actúa en la liturgia? Dice el catecismo. En la liturgia actúa el Cristo total, Christus totus, en latín. Cabeza y cuerpo. Él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra. Y ahora os voy a hablar un poco, he citado algunas preguntas del catecismo que tienen que ver con, en general, con los sacramentos, aunque yo los quiero enfocar a la comprensión de lo que es la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía para un católico. Y ahora os voy a hablar concretamente de lo que habla de la Eucaristía en concreto. Sobre todo me voy a centrar en varios puntos que me parecen fundamentales para entender lo que os quiero transmitir hoy. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? Porque claro, hoy, con este tema de la pandemia, ¿cómo estamos celebrando la Eucaristía? Pues sencillamente no la estamos celebrando. O sea, quien la está celebrando son los sacerdotes en las iglesias a puerta cerrada, entre comillas, y la gran masa del pueblo de Dios ha sido, desde hace ya varias semanas, ha sido privado de la Eucaristía. Esto es un hecho. ¿Por qué digo esto? Pues porque dice, la celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Y hago un inciso aquí para decir que, efectivamente, esto pues a través de los medios de comunicación, pues seguir la liturgia de la palabra, bueno, pues tiene cierto bien, ¿eh? Porque las personas pueden oír la palabra de Dios y bueno, se están uniendo en cierto modo, en espíritu, a esa liturgia de la palabra. Pero a continuación dice el catecismo que no solamente la Eucaristía es la escucha de la palabra de Dios, sino que la liturgia eucarística también comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. Y la comunión, sin más. En este momento, este punto 277 del compendio del catecismo no nos dice nada más, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que sí, a través de los medios de comunicación tú estás viendo cómo el sacerdote está consagrando, tú estás viendo cómo algunos están comulgando sacramentalmente, pero el resto, ¿cómo está participando de esa Eucaristía? Ahora me extenderé un poco en esta idea, que es a donde quiero llegar, a la advertencia que desde, desde la máxima humildad quiero hacer, ¿no? En el día de hoy, Jueves Santo. Pregunta 279. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Repito, esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía. Aquí me quiero parar y quiero especular antes de leer, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los elementos esenciales de la Eucaristía? Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Cuál pueden ser? Los cantos, las oraciones, la palabra que se lee, esenciales, ¿eh? Los medios de comunicación que transmiten, es esencial, ¿no? Porque, no sé, vamos a ver qué dice el catecismo, ¿no? Los elementos esenciales y necesarios, dice, para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. Por lo tanto, deducimos de esta respuesta que sin esos elementos esenciales no podría haber Eucaristía. De hecho, aquí es donde quiero enlazar,
En el mundo protestante, de las iglesias evangélicas, por ejemplo, protestantes, iglesias bautistas, iglesias pentecostales y multitud de sectas, de tantas como hay hoy, ellos no tienen Eucaristía porque sencillamente es que no creen directamente en la Eucaristía. Es que la rechazan, la Eucaristía. La rechazan como algo que ellos afirman que no es bíblico. Entonces, pues la rechazan, ¿no? Y como la rechazan, pues no tienen necesidad de ella, según su falsa doctrina y su herejía, ¿no? Pero la Iglesia Católica lo dice bien claro, ¿no? La Eucaristía es lo que es, y para que se celebre la Eucaristía hay unos elementos que son imprescindibles, que es el pan y el vino. Fijaos, no es ni necesario que en toda Eucaristía, o en toda celebración, vamos a decirlo mejor, exista sacerdote. Uy, tranquilos, no se me escandalicen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos pueblos, a los que va un sacerdote una vez al mes, pero bueno, allí tienen, pues tienen en el sagrario tienen guardadas, ¿no? Formas consagradas de sobra y para repartir en las comuniones de las celebraciones de la palabra que realizan, en las que no hay sacerdote. Entonces, ni siquiera el sacerdote, hablando en ese aspecto, es estrictamente necesario si ya existen formas consagradas. Es que lo que más es necesario, o sea, lo único imprescindible es el pan, el vino, evidentemente que estén consagrados. Pero sin pan y sin vino no hay Eucaristía. Vamos a quedarnos con ese dato. Jesucristo, entonces, la doctrina católica nos enseña que Jesucristo está verdaderamente presente en las especies del pan y del vino al consagrarlas. Está verdaderamente real, de forma real y presente, Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, claro, esa es la forma de entrar en la mesa del Señor, en la cena del Señor, que hoy celebramos, Jueves Santo. No es la fórmula católica, no es unirse mentalmente, ni unirse de deseo, aunque pueda tener cierta eficacia y pueda tener cierto bien esa fórmula, tengo que decir que yo, desde luego, yo dudo mucho, pongo en duda que sea efectivo el hecho de prescindir de lo que he dicho, ¿no? Lo que es necesario, imprescindible, que es las dos especies, el pan y el vino consagrado y la comunión, el hecho de la comunión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, en la Eucaristía, dice el Catecismo, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo y dice que Jesucristo está presente en la Eucaristía de un modo único e incomparable, dice el Catecismo. Único e incomparable. Bueno, pues si dice que es único e incomparable, cualquier otra fórmula ya no es única ni incomparable, sino que es una especie de parche que yo dudo, insisto, yo dudo que haga el efecto. Y voy a seguir profundizando en esto porque esto tiene que ver con el mundo protestante. Jesucristo está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, ¿eh? Con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. E- Efectivamente, en la forma consagrada no es físicamente el cuerpo de Jesús, es por obra del Espíritu Santo que Jesucristo queda en ese signo visible que es el pan y que es el vino.
Es más, la Iglesia dice en el punto 285 del compendio, dice, ¿cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Es decir, después de haber consagrado el sacerdote el pan y el vino, ¿cuánto tiempo dura? Vamos a hablarlo en plan para que me entienda todo el mundo. ¿Cuánto tiempo dura Cristo, el, el- el- el poder, el beneficio de Cristo en ese sacramento, en esa hostia consagrada? ¿Cuánto tiempo dura? Y dice el catecismo. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Fijaos, fijaos si es importante. Es decir, una vez consagrada, aunque la misa haya terminado, Cristo sigue estando presente en su cuerpo, en su alma y en su divinidad en esas hostias consagradas. Por lo tanto, si yo he dicho al principio estoy triste, ¿y por qué estoy triste? Pues estoy triste porque nos están privando, me están privando en esta Semana Santa y más, porque esto ya viene de atrás y parece que va a seguir en el futuro, nos están privando, técnicamente nos están privando de Cristo, ¿sí? Porque aunque hagamos, yo mismo estoy haciendo ahora mismo un vídeo en el que trato de reflexionar, que es bueno, en el que trato de llevar algo, una imagen, la cercanía, todo eso es bueno. Pero yo quiero ir más al fondo del asunto y quiero decir que no es suficiente. Y me hago una pregunta y hago la pregunta. ¿No estará siendo la Iglesia también en medio de esta pandemia probada en su fe en la Eucaristía? Porque ¿cuántas personas hay que tengan fe en la Eucaristía? Ojo, ¿eh? Ojo, podemos estar siendo probados en nuestra fe. Vamos a ver. La Eucaristía es la presencia real de Cristo. Si hablamos de comunión espiritual, cosa que también es válida en la Iglesia, pero la comunión espiritual no es el recurso ordinario, sino es un recurso extraordinario para enfermedades, personas que, eso, básicamente, personas que están enfermas no pueden acudir. La única forma que tienen de celebrar la Eucaristía o de estar en comunión con la Iglesia es haciendo una comunión espiritual, una oración. Pero es que eso ya lo hacen los protestantes. Ya lo hacen los protestantes. Entonces, esto es como todo, ¿no? La comunión espiritual siempre ha sido un recurso extraordinario. Yo a lo largo de mi vida católica, cristiana católica, yo he hecho muy pocas comuniones espirituales, afortunadamente, porque afortunadamente, gracias a Dios, pues he podido asistir a la Eucaristía y entonces pues no he necesitado hacer comunión espiritual. Otra forma, o sea, otro momento en el que la comunión espiritual es una vía, es cuando la persona, pues, dice el catecismo, está en pecado mortal y no ha confesado. Entonces, es el recurso de la comunión espiritual el que se utiliza, pues, para de algún modo participar con algún fruto de esa Eucaristía. Pero no podemos ahora mm, pensar, más bien, más que hacer, pensar o llegar a creer que la comunión espiritual es un recurso al que se puede acudir mm, como si fuera igual de válido que la comunión sacramental, porque no es así. Y si fuera así, ojo, esto sería gravísimo, porque nos estaríamos cargando toda la doctrina
de la Iglesia Católica con respecto a la Eucaristía desde todos los tiempos. Por eso digo que este es un asunto grave, que a mí me inquieta. Evidentemente no tengo culpa porque me están obligando, ¿eh? Me están obligando a privarme, del Señor. O sea, yo, la experiencia que estoy teniendo en esta Semana Santa es que no es que me están acercando al Señor, sino que me están privando del Señor. Me están obligando a tratar de buscar vericuetos y cosas que son buenas, como por ejemplo la oración, la simple oración, pero se me está privando del mayor tesoro y la mayor fórmula que tiene la Iglesia para presentar a Cristo, que es por la Eucaristía. La Iglesia Católica tiene dos cosas que ya algún santo, como San Juan Bosco, por ejemplo, dijo en su momento. La Iglesia Católica tiene dos cosas que son fundamentales y que nos marcan y nos diferencian del resto, ¿no? Una de ellas es la Eucaristía y la otra es María. Si prescindimos de María y prescindimos de la Eucaristía, ya no tenemos Iglesia Católica. Las iglesias protestantes, y yo créanme que de eso entiendo bastante, las iglesias protestantes, evangélicas, por ejemplo, o bautistas, ellos como no creen en la Eucaristía, pues no la celebran directamente. Pero como creen en la Biblia, pues hacen una especie de escenificación de la Cena del Señor, que digamos que para que me entendáis es como celebrar una Eucaristía pero sin que Cristo esté presente, porque, insisto, ellos niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, ellos hacen una escenificación. Montan una mesa, cortan los trocitos de pan y los reparten y ya han participado de la Cena del Señor de forma simbólica, porque ya digo que no creen en la eficacia del sacramento, y ya está. Entonces, como ellos no creen en la Eucaristía, pues, ¿qué hacen? Pues que la Cena del Señor que celebran ellos, simbólica, pues no la celebran todos los domingos. La celebran, a lo mejor algunas iglesias la celebran una vez al mes, otras iglesias la celebran cada 2 meses, porque, insisto, no creen. Cristo no está presente para ellos, por lo tanto, no es algo importante, es algo secundario. Pero para el católico eso no es así. Entonces ya digo, tenemos un problema. La pandemia nos ha creado un problema, pero al mismo tiempo yo creo que estamos siendo probados también. Y ya veremos a dónde llega todo esto. Ya veremos a dónde llega todo esto. Por lo tanto, para finalizar, yo quiero ser lo más ecuánime posible con este tema. Es un tema espinoso, pero es un tema que me preocupa. Y es un tema que me tiene bastante tocadillo. Y por lo que veo, poca esperanza tengo de que haya una rectificación de alguien, ¿no? Y haya imaginación, porque yo al principio pedía imaginación en la iglesia. Algunas cosas se están haciendo bien, me parece bien que se transmitan los eventos a través de Internet, pero desde el punto de vista católico no es suficiente, por lo menos para mí no es suficiente. Yo como católico digo, si no tengo Eucaristía, por más que la retransmita una televisión, por más que sea escuchada por una radio, no deja de ser eso, una Eucaristía que yo veo con mis ojos, que yo escucho con mis oídos, pero que no estoy allí. O sea, y si vamos a decir que es válido estar así, eso nos puede poner en un problema cuando pase la pandemia, porque alguna persona se puede preguntar, y con razón, bueno, si durante la pandemia resulta que nos han enseñado, nos han dicho que Cristo está igualmente presente espiritualmente, ¿no? Esta fórmula protestante.
y que no es grave el hecho de no recibir la comunión a personas que deseen hacerlo. Entonces quiero terminar diciendo, reiterando que en la Sagrada Eucaristía está Jesucristo, el Señor, verdaderamente presente de forma real. Si a mí y a cualquier católico nos privan de poder recibir físicamente y de manera presencial la Eucaristía y de participar de la liturgia de forma presencial, pues a mí me están privando de la Eucaristía. Lo siento, eso es lo que pienso, eso es lo que creo honestamente delante de Dios, porque si pensara otra cosa, estaríamos dando, credibilidad a todas esas falsas doctrinas que niegan la eficacia de la Eucaristía. Sí, sí, porque por esos vericuetos se podría colar fácilmente en un futuro la teoría, ¿no?, de que la Eucaristía no era tan importante cuando estos católicos pudieron prescindir de ella. Por eso yo echo en falta pues esa valentía de bueno, llevar la Eucaristía a las casas, confiar, hacer ministros extraordinarios de la comunión a personas que puedan dedicarse a esa gloriosa tarea. Yo esto no lo estoy viendo, yo esto no lo percibo, no, yo mismo estoy, en ese sentido, estoy privado de eso y no lo puedo aceptar, no lo puedo comprender. A mí me pide la Iglesia que sea humilde, que acate con humildad y con sencillez este tiempo que nos ha tocado vivir, pero yo lo único que puedo decir es que yo ya antes de esta pandemia siempre lo había dicho, yo necesito al Señor y la forma de acercarme al Señor más real era a través de la Eucaristía, era y es a través de la Eucaristía. Entonces, he sido privado de la Eucaristía, hay muchos católicos que hemos sido privados de la Eucaristía y ojalá, pues este mensaje que os mando sirva, pues, aunque sea para valorar. Si no se arregla de alguna manera que alguien tenga algún movimiento y que se le ocurra cambiar la situación, caso de que tengamos que estar confinados un mes más, por ejemplo, por lo menos que este mensaje sirva pues para que alguien pueda entender que la Eucaristía no es ni un símbolo, ni una cosa de la que se pueda prescindir, ni, ni nada secundario, sino que es nuestra vida. La vida del cristiano depende de la Eucaristía. La salud del cristiano depende de la Eucaristía también. La salud tanto física como espiritual depende mucho de la Eucaristía y, ¿por qué no decirlo? Y también de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Así que, queridos hermanos, desde la tristeza que tengo en este Jueves Santo, el primero en mi vida en el que me he visto pues encarcelado, realmente encarcelado, y sin que nadie, absolutamente nadie, se acuerde de nosotros, pues me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan salud y que ojalá este vídeo pues pueda hacer algún bien. Y si no, pues necesitaba, como se suele decir, necesitaba echarlo fuera. Saludo a todos.